Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento en nuestra transmisión de Facebook, a todos los que desde muy temprano han estado ahí esperando la transmisión, a los que están llegando y aún a los que desean de conectar, un caluroso saludo, un afectuoso saludo para todos ustedes. Igualmente a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Reconciliación, son bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra. Queremos pedirte que en nuestro canal de YouTube, si no te has suscrito, por favor te suscribas. Y también queremos invitarlos, tanto a los de Facebook como a los de YouTube y los diferentes medios como WhatsApp, que podamos compartir este mensaje, que podamos compartir la transmisión completa si así lo deseas, porque es necesario que la palabra de Dios llegue a muchas personas. En este momento hay muchas personas que están necesitando de una palabra de Dios, muchas personas que están necesitando ser fortalecidos en su fe, personas que tal vez están perdiendo la esperanza, y creemos que la palabra de Dios es ese mensaje que necesita llegar a las vidas para que se cumpla el propósito por el cual Dios ha estipulado y ha permitido que cada uno de nosotros lleguemos a este mundo. Así que te pedimos por favor compartir. También te pedimos, no olvides, es muy importante la parte de la interacción, que aquí en este chat de Facebook, igualmente en los comentarios de YouTube, nos dejes tus apreciaciones, nos dejes tus comentarios, también tus saludos. Son muy importantes para nosotros esa interacción, el poder saludarnos, el poder dar esa voz de aliento los unos a los otros, es tan importante para nosotros. Así que bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana de Reconciliación, somos un lugar para empezar de nuevo, y aquí también por las redes sociales seguimos reconciliando. Bienvenido, y quiero agradecer a Dios por darnos una nueva oportunidad de estar aquí, de compartir la palabra. Y hoy tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Lo que más nos interesa es escuchar a Dios, no nos interesa escuchar palabras de hombre. Todos creemos y compartimos la opinión de que necesitamos es escuchar a Dios. Las palabras de los hombres en este momento no son suficientes para nosotros. Queremos escuchar al mismo Dios, queremos escuchar su palabra, queremos escuchar su voluntad para nuestras vidas. Es lo que anhelamos y es lo que deseamos, y pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana, que en este tiempo nos guíe a toda verdad y que nos enseñe todas las cosas, que Él pueda hablar a cada vida según el propósito, según su propósito para cada uno de nosotros. Hoy he traído un tema que quiero compartir, y lo he titulado, mucha atención, lo he titulado La generación que venció al temor. La generación que venció al temor. Una vez más lo repito, la generación que venció al temor. Y está basado en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Así que una de las cosas que es muy importante para este mensaje es que tú puedas leer el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 del libro de los Jueces, puedas leer este relato completo en el cual está basado nuestro mensaje de hoy. No lo olvides, es titulado La generación que venció al temor. Y quiero por favor que me acompañes a leer una parte de esta porción, o una porción de estos capítulos, que está en el capítulo 6, el verso 1 en adelante. Libro de los Jueces, en el capítulo 6, del verso 1 en adelante, y vamos a hablar sobre un hombre llamado Gedeón, cuyo nombre significa cortante. Gedeón significa cortante. Capítulo 6 de Jueces dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Escucha esto, 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y sus camellos, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué les dijo?
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Y mire lo que le dice también, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz, les dijo el profeta. Y dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual, continuamos en la lectura, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, mucha atención a la respuesta de Gedeón, ahora, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, dice la escritura, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y con esa pregunta culminamos la lectura. Y recuerde que le queda el compromiso de leer capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los jueces. La situación que está atravesando Israel es una situación difícil. Una vez más, en este ciclo de los jueces, donde Israel pecaba contra Dios, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos, ellos clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador. En este momento, el pueblo de Israel está bajo el yugo de los madianitas. Qué terrible, pero la situación que está ocurriendo es algo espantoso. Se habla de una nación que empobrecía, una nación que por la ruptura de su relación con Dios, que al quebrarse su relación con Dios, ha llegado a la servidumbre. Mire, cada vez que nuestra relación con Dios se quiebra, lo que nos espera es la servidumbre. Terminaremos sirviendo a algo, sirviendo a alguien que nos esclaviza y que nos empobrecerá. Algo o alguien prevalecerá sobre nuestra vida. Y esa era la característica de esta generación del temor. Esta generación estaba llamada a vencer el temor, pero en este momento vivía precisamente en ese temor. Madián prevalecía contra ellos. Alguien que se esconde. Esta es una generación que vive escondida. Una generación que se le tocó hacer su habitación en cavernas, en cuevas. No era lo que Dios había estipulado, pero esta era la situación que estaba viviendo Israel. Esta es la generación del temor. Esta es una generación que vive con miedo porque sus enemigos en cualquier momento llegan y le quitan todo lo que tienen y dejan la nación devastada. Ese es el resultado del temor en las vidas. El empobrecimiento, el yugo sobre una vida. Las personas quieren desarrollar su vida normal, pero no pueden. Jamás lo pueden hacer, simplemente porque son esclavos del temor. Alguien que no puede vivir con normalidad. Los israelitas no podían sembrar, los israelitas no podían pensar en prosperar, los israelitas no podían pensar en el futuro, en un futuro con esperanza, simplemente porque ahí estarían los madianitas y otros ejércitos como los hijos del oriente que vendrían a devastarlo todo, a acabar con todo. Y dice que cuando estos ejércitos venían, no dejaban nada que comer en Israel. Lo acababan con todo. Es imposible vivir una vida con normalidad. Es imposible pensar en prosperar, es imposible pensar en mejores días cuando se vive bajo el yugo del temor. Y esta era la generación que le tocó a Gedeón. Una generación que vive así simplemente porque su relación con Dios está rota. Pero ¿sabe qué cambia todo esto? Realmente lo que cambia todo esto es el clamor a Dios. Dice que los israelitas clamaron a Dios. Y eso es lo que propicia cualquier cambio en la vida. Pero me llama la atención de que los israelitas clamaron a Dios aquí no como su primer recurso, sino tal vez como el último. Después de 7 años fue que ellos clamaron a Dios.
Y así ocurre muchas veces que las personas están bajo el yugo de cantidades de cosas que los oprimen, que los empobrecen, que dañan su salud física, que dañan su salud mental, pero se tardan tanto o nos tardamos tanto en clamar a Dios pidiendo esa libertad. Muchas veces se tiene ese temor, ese yugo de temor como algo normal. Israel vivió 7 años durante el cual la situación era insostenible, pero aguantaron 7 años. Después de 7 años llega el clamor a Dios. Ellos lo hicieron tal vez como último recurso, pero debemos saber que nuestro clamor a Dios, que dirigir nuestra mirada hacia Dios siempre debe ser nuestro primer recurso y el recurso que usemos siempre. Nuestro Dios está atento para escucharnos. El clamor del pueblo hace que en este momento la situación pueda tener un cambio. Y no solamente el clamor del pueblo, sino el carácter de Dios que los iba a escuchar. El carácter del Dios que lo había escuchado. ¿Sabe? Realmente Dios en su justicia no estaba obligado a escucharle. Pero Dios en su misericordia desesperaba porque su pueblo clamara, porque su pueblo se dirigiera a Él, porque su pueblo levantara su mirada para clamar a Él y Él poder perdonarles y libertarles. Así ocurre en este momento. Dios anhela que en su misericordia nosotros podamos levantar la mirada, que podamos ser libres de todo yugo de esclavitud. Y que no solamente tú y yo como hijos de Dios, sino que también la ciudad, la nación y las naciones podamos levantar nuestra mirada a Él y poder ser libres de todo yugo de esclavitud, de todo yugo del temor. ¿Sabes? Realmente Dios en su amor anhela profundamente que nosotros clamemos a Él. Israel lo hizo como último recurso. En nosotros no puede ser igual. Dios tiene que ser siempre nuestro primer recurso. Dios siempre tiene que ser esa torre fuerte donde nosotros vayamos a cada momento. Él tiene que ser nuestro castillo. Él tiene que ser aquel a quien nosotros vamos, cualquiera que sea la situación. Así que Dios anhela que tú y yo clamemos. Si tú eres una persona que en este momento estás bajo el yugo del temor, que estás bajo el yugo del miedo, que el miedo está controlando tus emociones, que el miedo está controlando tu vida por completo, ha llegado el momento de que de verdad clames a Dios. Ha llegado el momento de que comprendas que tienes que vencer el temor, que tú eres de esa generación que tiene que vencer el temor. ¿Sabes? Dios respetará aún tus 7 años, hablando y refiriéndonos al tiempo que esperó Israel para clamar a Él. Dios aún respetará. Dios no te va a obligar a que clames a Él, pero Dios sí anhela profundamente de que tú termines con ese tiempo de temor y que levantes tu mirada a Él y que le digas: Dios, verdaderamente yo quiero ser libre del temor. Yo quiero ser de esa generación que vence el temor. No quiero ser de la generación que vive en el miedo. No quiero ser de la generación que empobrece. No quiero ser de la generación la cual está bajo el yugo de sus enemigos. No quiero ser de esa generación que no vive con normalidad. Yo quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea. No quiero vivir bajo el yugo del temor. ¿Sabe? Dios no quiere que vivamos en temor y eso es una realidad. Porque Dios les dijo a su pueblo que no temiesen a los dioses de los amorreos, que no temiesen a los dioses de los cananeos. Pero el pueblo no le hizo caso a Dios y por eso vino toda esta esclavitud. Dios no nos ha llamado para vivir en temor. Nuestro temor tiene que ser Él. Nuestro temor tiene que ser el temor de Dios, pero no el temor a las circunstancias, no el temor a lo que no aprovecha. ¿Sabes? El temor de Dios es bendición para nuestra vida. Pero cuando tememos el temor del hombre, como dice la Escritura, el temor del hombre pone lazo. Este es un tiempo en que Dios quiere libertar muchas vidas del temor. Esta situación de pandemia está afectando a muchas personas. El temor le está haciendo daño a su salud física, le está haciendo daño a su salud emocional, está devastando muchas vidas ese temor. Por lo tanto, nuestro tema en esta mañana es titulado La generación que venció el temor. Mire, en toda la Escritura Dios nos dice: no temas. Miramos alrededor y a lo largo de toda la Escritura a un Dios hablándonos, diciéndonos: no temas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Es lo que Dios quiere.
Si tú estás en este momento dominado por el temor, si a tu vida ha llegado el temor, si el temor te está afligiendo, si sientes que hay un yugo sobre tu vida, el miedo tiene un yugo sobre tu vida, esta palabra es para ti. Somos de la generación que vence el temor. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Son las palabras que le dice Dios a Gedeón. Y sabe, estas son las palabras que también hacen la diferencia. Es la verdad que propicia un cambio. Cuando Dios te dice, yo estoy contigo. Cuando Dios te dice, yo estoy contigo. Yo no sé si tú podrás creer eso en esta mañana, pero creo que la promesa más grande que nosotros podemos tener es la compañía de Dios. En cualquier circunstancia, cuando Dios te dice, yo estoy contigo. Y además le dice el ángel a Gedeón, le dice varón esforzado y valiente. Y le está hablando de una identidad que en este momento ni el mismo Gedeón se cree. Gedeón tal vez era uno más que tenía miedo, pero Dios sí conocía quién era Gedeón. Y Dios conoce quién eres tú verdaderamente. En este momento tal vez el temor te está golpeando. En este momento el temor te está afligiendo, pero Dios sabe quién eres tú. Y en esta mañana te dice, varón esforzado y valiente. Tú eres ese varón esforzado y valiente del cual Dios le habla. Tú eres esa mujer esforzada y valiente de la cual Dios está hablando en esta mañana. Eres tú llamado, eres llamada a vencer el temor. Eres de esa generación que Dios ha llamado a vencer el temor. No somos de los que... no somos realmente nosotros lo que las circunstancias han hecho de nosotros. Tampoco somos lo que la gente dice que nosotros somos. Somos lo que Dios ha dicho que somos. Así que cuando Dios le habla a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo, son las palabras que necesitamos escuchar. Es la palabra que necesitamos escuchar. Pero esta generación del temor era una generación distante. Y es muy parecida a la generación de este tiempo. Una generación que tal vez tiene un conocimiento de Dios, pero un conocimiento muy vago y un conocimiento muy lejano. Gedeón le habla al ángel, Gedeón le habla a Dios y comienza a hacer preguntas que demuestran que esta generación tiene a un Dios distante. Y le dice, ¿por qué nos pasa esto? Esa es la primera pregunta que Gedeón le hace al ángel, que Gedeón le hace al enviado de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Le hace otra pregunta, ¿dónde están las obras de Dios a nuestro favor? La aflicción lo estaba golpeando tanto que este es el momento en que Gedeón toma para desahogarse delante de Dios, delante de su enviado. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos ocurren tantas cosas? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Y dice Gedeón, Dios nos ha dejado, Dios nos ha dejado, Dios nos ha desamparado y ha sido Dios quien nos ha entregado en la mano de los madianitas. Gedeón, en su forma de ver la vida, solo tenía un culpable, solo tenía a alguien a quien señalar, y ese alguien se llamaba Dios. Para Gedeón y su generación, ellos pensaban que el problema estaba en Dios y no en su alejamiento de Él. Gedeón y su generación pensaban que todo esto lo había propiciado Dios al dejarlos solos, pero en ningún momento imaginaban que todo esto lo había propiciado su alejamiento de Dios. ¿Sabes? Y lo repito una vez más, cuando nuestra relación con Dios se quebranta, comenzamos a vivir en la servidumbre. Comenzamos a vivir situaciones que Dios no quiere que vivamos. Comenzamos a ser esclavos de algo, comenzamos a ser esclavos de alguien, porque solo en Dios podemos vivir en verdadera libertad. Esta era una generación desconfiada de Dios. Y tú has de leer los capítulos 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los jueces. Y te digo que esta era una generación desconfiada. Porque cuando Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, no te envío yo. Gedeón tiene una respuesta. Y es esa respuesta que demuestra la desconfianza que ellos tienen de Dios. Y él le dice, Señor, yo soy el menor en mi casa. Mi familia es la más pobre en Manasés. Gedeón en este momento está mirando a su capacidad propia, está mirando sus recursos propios, está mirando su fortaleza propia. Mi familia es pobre y yo soy el menor en mi casa. Esta es una generación que se excusa. Es una generación que tiene una excusa ante los retos que Dios coloca.
Es una generación desconfiada y es una generación que habla de hechos poderosos, pero hechos poderosos muy lejanos. Así en este tiempo hay muchas personas que de hechos poderosos de Dios solo saben lo que dice la Biblia, pero que realmente a la hora de enfrentarse a las situaciones no pueden hablar de sus propias victorias. Hablarán de las victorias de otros, pero no hablarán de sus propias victorias. ¿Sabes? Algo que ha ocurrido con esta pandemia es que nos ha enfrentado a un escenario difícil. Y yo creo, y lo he dicho desde mucho tiempo, este es el tiempo para nuestra victoria. Este es el tiempo para escribir nuestra propia historia. Ahí estaba Gedeón frente a aquel enviado de Dios, con un reto de parte de Dios. Así como estamos nosotros en esta mañana, con un reto de parte de Dios, y ese reto es vencer el temor. Tenemos que ser esa generación que vence el temor. Esa generación que se quite el yugo del miedo, del temor que han sembrado sobre nuestras vidas. El yugo de temor que ha sembrado esta pandemia en nuestras vidas. Tenemos que ser esa generación que vence el temor. Esta es una generación desconfiada, es una generación que pide señales, y Dios en su amor y misericordia comienza a concederle esas señales a Gedeón para fortalecerle en la fe, porque Dios comprende que Gedeón tiene miedo, y Dios de una manera muy tierna, de una manera muy amorosa comienza a guiar a Gedeón en todo este proceso. ¿Sabes? Dios no quiere que tú camines, que tú y yo caminemos en temor, y Él sabe que ese temor está en tu vida. Pero Él no quiere que ese temor se quede ahí. Y Dios de una manera amorosa quiere guiarnos a la libertad. Quiere guiarnos a ser de esa generación que vence el temor. Gedeón le dice al enviado de Dios: yo quiero que tú me muestres, que me des una señal de que has hablado conmigo. Esta generación de Gedeón, generación desconfiada, era una generación, tal vez podemos llamarla sensual, una generación que quiere guiarse por sus sentidos, que quiere comprobar que Dios está con ellos a través de sus sentidos. Y Gedeón le dice: yo quiero que me des una señal de que has hablado conmigo. Él quiere escuchar, él quiere ver, quiere una señal de que Dios ha hablado con él, de que Dios es quien ha hablado con él. Y sabe, Dios en su amor y misericordia va a concederle esta señal. Gedeón, en medio de todo esto, saca una ofrenda para ofrecerla. Y ahí está el ángel de Dios, dispuesto a conceder esa señal. Esta generación del temor era una generación que quería ver. No solamente quería una señal de que Dios había hablado con él, sino que también era una generación que quería ver. Y cuando Gedeón ofrece su ofrenda, el ángel hace que descienda el fuego de la peña y consuma la ofrenda. Gedeón ha visto el respaldo de Dios, ha visto descender el fuego sobre su ofrenda, ha visto y ha sentido el olor de su sacrificio, de su ofrenda. Creemos que es un hombre satisfecho y que puede marchar porque Dios le ha demostrado que está con él. Así es la generación que sucumbe bajo el temor. Una generación que quiere ver señales, una generación que quiere ver, que quiere oír, una generación que quiere oler, una generación que no está dispuesta a caminar con Dios si no ve señales. Pero sabe, Dios en su amor y misericordia por esta generación y también por nuestra generación que tiene mucho parecido, le concede esas señales. Luego, Gedeón más adelante, cuando Dios lo envía, Gedeón quiere pedir nuevas señales. Y una de esas señales es que él toma un paño, un vellón, y le dice a Dios: yo quiero ver ahora que el rocío de la mañana esté en ese vellón, todo el rocío en ese vellón, y que la tierra esté seca. Si tú has de enviarme, si eres tú quien me hablas, si eres tú el que vas a estar conmigo, dame esa señal. Y Dios le concede esa señal. En esa noche el rocío estuvo sobre el vellón y la tierra estuvo seca. Gedeón, no satisfecho con esto, pide otra señal y ahora la pide a la inversa. Le dice: Señor, yo quiero que todo el rocío esté en la tierra y que el vellón esté seco. Dios lo hizo así. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios en su amor quiere libertar a su pueblo y quiere libertar a su hijo Gedeón. Quiere libertar a toda esta generación con el mismo amor con que nos quiere libertar a nosotros del yugo, del temor de esta pandemia. Y Dios nos ha mostrado a través de todo este proceso
grandes cosas, nos ha mostrado sus milagros, nos ha mostrado que está con nosotros, pero tal vez para algunos todavía no es suficiente. La otra señal es cuando tienen que enfrentar al ejército y ahora es el mismo Dios quien le habla a Gedeón. Y eso está en el libro de Jueces, capítulo 7, verso 9. Mire el amor y la ternura de Dios cuando nos quiere sacar del temor, cuando nos quiere sacar del yugo de la esclavitud. Cómo Dios nos va guiando de su mano, cómo Dios con paciencia nos va guiando. Pero no piense que Dios piensa dejarnos, no crea que Dios piensa dejarnos en esta vida solamente de señales, porque la forma de agradar a Dios es caminando en fe. Jueces capítulo 7, verso 9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y dice el verso 10, y si tienes temor de descender, mire la ternura de Dios, y si tienes temor de descender, Dios sabía que Gedeón tenía miedo, y le dice: si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento, es decir, baja acompañado, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Mire, así es Dios. La ternura con la que Dios nos habla. O sea, en este momento y en este tiempo Dios no te está señalando a ti por tener temor. Dios no te está recriminando por tener temor. Pero sí te está diciendo y te está tomando de la mano, así como lo estaba haciendo con Gedeón. Y te está diciendo: necesitas salir de ese yugo. Tienes que ser de esa generación que vence el temor. Y cuando Gedeón llega al campamento, escucha a unos hombres hablando, y uno de ellos había tenido un sueño. Y en ese sueño era relacionado con un pan de cebada. Un pan que venía y derribaba todo el campamento de los enemigos. Y ellos dijeron e interpretaron este sueño. Dijeron: este no es otro que Gedeón. Y comprendieron que Dios le estaba dando la victoria a Gedeón, que le estaba dando la victoria a su generación. Ellos comprendieron esto, y cuando Gedeón escucha, sus manos se esfuerzan, cobra valor. Dios le ha hablado. Ellos han visto el fuego consumir la ofrenda. Él ha visto el fuego consumir la ofrenda. Gedeón ha podido percibir el olor del fuego sobre su ofrenda. Gedeón ha podido escuchar. Gedeón ha podido ver. Ha podido palpar el respaldo de su Dios. Pero ahora es Dios quien quiere decirle a Gedeón que tiene que ir más allá. Esta es una generación llamada a derribar los altares del temor. No podremos ir hacia adelante si no derribamos los altares del temor. Aquellas cosas que son el origen de nuestro temor. Gedeón, cuando Dios le habló por primera vez, él levantó un altar y lo llamó Jehová Shalom, es decir, Jehová es paz. Él comprendió que su Dios no era ese Dios el cual él imaginaba, sino que su Dios era un Dios de paz, un Dios con planes de bien para su vida y con planes de bien para su generación. Y ahora Dios le hace un reto a Gedeón, y es que Gedeón tiene que derribar el altar de su padre, el altar dedicado a Baal y el altar dedicado a Asera. Baal, en ese contexto y en ese tiempo, era adorado de la misma manera que ellos adoraban a Jehová. Y tal vez había una gran mayoría de profetas y de gente que seguía a Baal y una gran minoría que seguía a Jehová. Y el reto que le hace Dios a este hombre, Gedeón, a este hombre que ha visto el respaldo de Dios, a este hombre que ha palpado el respaldo de Dios, a este hombre que ha podido percibir el olor del respaldo de Dios, a este hombre que ha podido oír el respaldo de Dios, le dice: ve y derriba ese altar. Gedeón va y lo hace, pero lo hace de noche, porque aún tal vez tenía miedo de su familia y tenía miedo de los hombres de la ciudad. ¿Sabes? A veces los temores no solamente se arraigan en una persona, sino que se arraigan en familias. Son temores que se transmiten de generación en generación. Y eso estaba ocurriendo con Gedeón. Son temores que se transmiten a la sociedad. Gedeón derriba este altar. Y este era un altar a Baal. ¿Quién era Baal? Baal significa Señor. Cuando ellos adoraban a Baal, estaban diciendo:
Baal es nuestro Señor, es decir, Baal dominaba sobre sus vidas. Baal dominaba sobre su tierra, dominaba sobre sus casas y aún Baal dominaba sobre la familia de Gedeón. Baal era tenido como ese Dios de la fertilidad y que se creía capaz de prosperar las cosechas y aún de que las personas pudiesen tener hijos. El otro dios al cual adoraban era Acera, o Astarte, o Astarot, o Istar, según el territorio en el cual ellos se movían. Y esta era la consorte de Baal. Era la diosa del amor y también tenida como la diosa de la guerra. Y sus sacerdotes y sacerdotisas practicaban la adivinación y la suerte. Este era el contexto en el cual se movía la nación. Una generación movida por agüeros, una generación movida por adivinación, por suertes, por tantas cosas que afectaban su vida. Pensaban que Acera era la que tenía la potestad sobre la guerra, de tal manera que ella era, según las que los podía ayudar para enfrentar a sus enemigos, pero resulta que esa era la diosa también de sus enemigos. ¿Qué podemos hacer cuando el temor se arraiga tanto en la vida, en las familias y en las generaciones? Dios llama a Gedeón a derribar ese altar. Dios le dice: ya te he mostrado mi presencia, te he mostrado mi respaldo. Ahora tú tienes que comenzar a derribar los altares, a todo aquello que está afectando tu vida. Comienza a derribarlo. Si Gedeón derribaba ese altar, seguramente se iba a sentir libre, porque aquello que generaba su temor ya no iba a estar. Y es el llamado de Dios para nuestras vidas. Tal vez hay cosas que generan temor en tu vida. Tal vez has pensado que a tu familia solo le ocurren cosas malas. Tal vez hay gente que solo está esperando malas noticias. Cosas que tal vez vienen desde la niñez. Cosas, historias, tal vez de reveses en la vida que han afectado y que ahora tal vez las personas solo esperan malas noticias. Agüeros, creencias fuera de Dios que te están afectando. Y son precisamente los altares que Dios nos está llamando en esta mañana para derribar. Aquellas cosas, tienes que ir a lo más profundo del corazón y ver qué son esas cosas que te están produciendo el temor. Tienes que levantar un altar a Dios, que estés consciente de que tu Dios es paz y que todo otro altar en tu vida tiene que ser derribado. Algo que cambia todo esto es cuando la Escritura dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, porque derribar los altares, porque terminar con el temor en nuestra vida nunca será posible si no somos llenos de su Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y ese poder del Espíritu Santo, como lo declara el profeta Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene sobre Gedeón y es lo que hace que Gedeón prospere, es lo que hace que Gedeón se llene de valentía, es lo que hace que aún la gente le pueda respaldar, y hace que a Gedeón se le pueda sumar un ejército de 32,000 personas para luchar contra sus enemigos. Era mucho menos que el número de sus enemigos, porque ellos eran aproximadamente 135,000 madianitas. Pero este ejército de 32,000, aunque era menos que sus enemigos, era más de lo que Dios quería para darle la victoria. ¿Sabes? Es el respaldo del Espíritu Santo sobre tu vida lo que va a terminar con el temor. Si no buscas esa llenura del Espíritu de Dios, si no buscas esa llenura del Señor, la victoria no es posible, porque es ahí donde está el respaldo de Dios. Gedeón tiene que ir a pelear, pero hay algo que ocurre, y es que el temor no nos puede acompañar. Cuando Dios le dice a Gedeón con sus 32,000 hombres que vaya a pelear contra los madianitas, Dios tiene que seleccionar su ejército. Y una de las primeras cosas que Dios hace es sacar a todos aquellos que tuviesen temor. Y fue declarado en el campamento de esos 32,000 hombres de Gedeón: el que tema y se estremezca, que se vaya.
Y la Escritura nos dice que ese día se fueron 22,000 hombres. 22,000 hombres que estaban ahí, pero que en su corazón había temor. Y cuando vieron la oportunidad, salieron. ¿Sabes por qué? Porque el temor no nos puede acompañar. Porque el temor pone lazo. Porque el temor lleva en sí castigo, como lo declara la Escritura. Porque el que teme, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos ha mostrado su respaldo y ahora nos pide actuar. Nos pide vencer nuestros temores, pero nos pide vencer a nuestros enemigos, pero el temor no nos puede acompañar. Ese día quedaron solamente con Gedeón 10,000 hombres de 32. El temor separó a 22,000 personas del ejército de Gedeón. Los que tienen miedo no pueden pelear la guerra. Los que tienen miedo huirán en cualquier momento. Dios solo quería que fuesen las personas que no tuviesen temor. Y luego los lleva a las aguas para probarlos. Y algunos se lanzaron a beber el agua. Y otros tomaron el agua con su mano y la lamieron. Y de esos hombres solo fueron 300. Y 9,700 quedaron atrás. Dios los probó ahí en el agua. Se dice que esta era una señal de aquellos que se descuidan, de aquellos que en medio de la guerra tal vez se distraen. Y quiero recordarte que esto es una batalla en la cual no nos podemos distraer. Y esa distracción y ese olvidarse que estamos en una guerra descalifica a muchos. Y fueron descalificados ese día 9,700 ahí en las aguas. Dios está tratando con un pueblo, Dios está tratando con una generación a la cual Él ama y los está guiando, pero sabes, la gloria solo puede ser de Él. Dios le dice a Gedeón, este ejército es muy grande, porque después se van a gloriar y van a decir que fue por su fuerza o por el número del ejército que lograron vencer. Y Dios deja a Gedeón con un ejército de menos del 1% del ejército inicial. De 32,000 hombres solo quedaron 300. Y sabes, ese ejército reducido, ese ejército tan pequeño, es el que Dios quiere usar. Y hay una pregunta en esta mañana para ti. Y también una afirmación. ¿Sabes? Se necesita alguien capaz de empequeñecerse lo suficiente ante Dios para que Dios lo pueda engrandecer ante los enemigos. Muchas veces la causa del temor es la soberbia que hay en el corazón de las personas. Personas que son capaces de pelear contra todo el mundo. Personas que son capaces de enfrentarse a aquellos que le hacen ver sus temores, pero no son capaces de enfrentarse a sus temores en sí. Son personas dispuestas a enfrentar a todo el mundo, a vivir en conflicto con todo el mundo, pero no son capaces de enfrentarse a sus propios temores. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuánto estás dispuesto a empequeñecerte delante de Dios para que Dios te engrandezca delante de tus enemigos? El ejército de Gedeón quedó en menos de un 1%. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, refiriéndose a Jesús. ¿Sabes? Ahí está la grandeza. Y ahí está el secreto de que Dios pueda darnos la victoria. La pregunta en esta mañana es: ¿eres lo suficientemente pequeño para que Dios actúe? ¿Cuán humilde eres? Es la pregunta. ¿Cuán humildes somos para poder vencer nuestros temores? ¿Cuánto estás dispuesto a menguar? Muchas veces detrás de personas con un mal carácter, lo que se esconde es alguien con mucho temor, con muchos temores que no ha sabido enfrentar y que no ha podido vencer. Ahí en este momento Gedeón solo puede actuar por fe. En este momento se acabaron las señales. En este momento Gedeón simplemente tiene que actuar creyendo a la palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho: los voy a entregar delante de ti como un solo hombre. Así los voy a entregar delante de ti. Yo te los voy a entregar.
Y ahora era el momento en que Gedeón tenía que creerle. Atrás habían quedado las señales. Esta generación de cristianos ha sido una generación muy entregada y muy dependiente de las señales. Ha sido la generación que ha querido, así como Gedeón quiso palpar el respaldo de Dios, esta ha sido la generación que ha querido ver correr el aceite por sus manos y ha querido ver escarcha también en sus manos y tal vez en su rostro y no sé qué tantas cosas. Ha sido la generación que ha querido ver milagros como una forma de demostrar que Dios está. Pero ahora en este momento, Gedeón no tendrá más señales. Ahora lo que le queda a Gedeón es enfrentar su temor, es enfrentar a su enemigo. Él es de esa generación que vence el temor. Dios quiere que caminemos por fe. Dios quiere que le creamos. Si nunca enfrentamos los temores, no vamos a ver su poder, no vamos a ver su gloria. Necesitamos creerle. Él dice, te envío yo. Yo soy el que te estoy enviando. Te dice y nos dice, yo soy el que estoy contigo. Este temor no puede ser más grande que nuestro Dios. Esta pandemia no puede ser más grande que nuestro Dios. Quien te dice, yo estoy contigo. Quien nos dice, yo estoy contigo. Gedeón, con una estrategia sencilla, pero era una estrategia del Espíritu Santo. Él divide sus soldados en grupos de 100, en escuadrón de 100. Tal vez algunos dirían, qué estrategia tan equivocada. Pero sabe, era lo que el Espíritu Santo le estaba colocando. Y en este momento, algunos podrían decir, ese ejército está muy débil. Pero las estrategias de Dios no son como las estrategias humanas. Lo que Dios quiere simplemente es que tú y yo podamos obedecer, porque el poder viene de Él. Y Gedeón dice algo, dice a su ejército, a sus 300 hombres, les dice, miradme a mí y haced como hago yo. Está apareciendo la fortaleza de Gedeón, está apareciendo su liderazgo, pero ¿sabe por qué? Porque él le ha creído a Dios. Hay cosas tremendas que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto un liderazgo tremendo en tu vida, pero que en este momento está opacado por el temor. No permitas que lo que Dios ha colocado en ti, no permitas que el propósito que Dios tiene para ti se pierda bajo el yugo del temor. Tenemos que atrevernos, tenemos que ir, tenemos que avanzar. Dios nos dice, estoy contigo. Ya no pidas más señales, simplemente créeme, enfrenta los temores y confía en que yo te voy a sacar adelante. Confía en que yo te voy a dar la victoria. Tu vida no volverá a ser igual, tu vida será diferente. Quizás has vivido muchos años de tu vida bajo el yugo del temor. Quizás has vivido muchos años de tu vida bajo todo ese yugo de esclavitud que es el temor. Y ese temor nos ha impedido alcanzar grandes cosas. Ese temor nos ha impedido ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ese temor nos ha impedido ser ese hombre que Dios quiere que tú seas, mujer. Ese temor y esos temores te han impedido ser la mujer que tú quieres que Dios sea. Y tal vez nos conformamos, como Israel se conformó 7 años bajo el yugo de Madián. Tal vez muchas personas se han conformado 30, 40, 50 años, muchos de 60, 70 años bajo el yugo del temor. Y los escuadrones tocaron la trompeta. El liderazgo de Gedeón ha aparecido, su fortaleza ha aparecido. Y ellos tocan las trompetas. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros en los cuales llevaban sus antorchas. Y los madianitas, ante esta estrategia, ellos pensaron que había un ejército mucho más grande que ellos. La confusión, el miedo, el temor, el terror ahora estaba en sus enemigos y no en el pueblo de Israel. Cuando Dios te diga algo, hazlo y confía en que Él estará contigo. Hazlo, por insignificante que parezca, hazlo. Aunque creas que eso no va a cambiar nada, Dios solamente está probando tu obediencia. Dios hará el resto. Dios hará lo que parece imposible. Pero cuando Dios te diga algo, cuando Dios te llame a enfrentar tus temores, hazlo. Hazlo, porque seguramente Él está contigo. Y el grito fue, ellos dieron un grito, estos 300 hombres dieron un grito muy particular. Dijeron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Qué maravilloso es Dios.
Y este es un grito que demuestra la seguridad de alguien que marcha colocando a Dios primero y le cree a sus promesas. Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Ese es el llamado para ti en esta mañana. A que camines, a que enfrentes tus temores, colocando a Dios primero. Seguramente Él estará contigo. Lo que pasó es que ante todo esto, Dios colocó la espada de sus enemigos el uno contra el otro y comenzaron a matarse los unos a los otros. Dios peleó por los que creyeron y por los que dejaron atrás el temor. Luego el resto de Israel completó la victoria. 135,000 hombres de Madián murieron. Dios lo hizo. Y esta generación que había estado bajo el yugo del temor, ahora ve la victoria. Había terminado el temor. Ese miedo que pensaron que nunca se iba a ir. Ese miedo que pensaron que los iba a acompañar por toda la vida. Ese yugo de esclavitud que pensaron que los iba a acompañar por siempre, se ha ido. Han enfrentado sus temores y han vencido de la mano de Dios. Ya no serían más esclavos del temor. Ya no serían más esclavos del temor. Ya el temor no los afectaría más. El temor no los empobrecería más. El temor no estaría ya más ahí, evitándoles ver al futuro. Tal vez en este momento hay personas que dicen, ¿para qué voy a tener o para qué voy a hacer planes? Si es posible que mi vida termine. Ese es el yugo del temor. Y es el yugo del cual Dios nos está llamando en esta mañana a vencer. Es el yugo que cayó de la nación cuando pudieron enfrentar sus temores. Esta es la generación que venció el temor. Pero saben, esta historia parece haber terminado, pero todavía falta algo. Y es que Gedeón, nuestro héroe, de parte de Dios, tiene que enfrentar un temor mucho más profundo que hasta ahora ha mantenido en secreto. Y esto lo podemos ver en el libro de Jueces, en el capítulo 8, verso 18. Dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Y le dice Gedeón, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. El pueblo de Israel atrapó a los reyes de los madianitas, a Seba y a Salmuna, y los trajeron delante de Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace la obra completa. Y había algo que había permanecido oculto por años en la vida de Gedeón, y era cómo le había afectado a él la muerte de sus hermanos. Y Dios, que lo sabe todo, Dios que sabe llegar a lo más profundo del corazón para sanar, tenía que tocar ahí ese punto. Y Gedeón le toca enfrentar eso que le había dolido por años. Y le pregunta a estos reyes, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que habían matado en Tabor? Ellos le dicen, eran como tú. Él le dice, eran mis hermanos. Esto sin duda fue algo que marcó la vida de Gedeón. Esto fue uno de los acontecimientos que le hizo encerrarse en la cueva como uno más. Aunque tenía un llamado diferente, aunque tenía un llamado para liderar, aunque tenía un llamado para libertar a la nación, aunque tenía un llamado para dirigir a la nación de la mano de Dios. Este hecho había estado oculto y solo hasta ahora Dios lo saca para que Gedeón pueda ser sano. Sabes, hay personas que han vivido momentos duros, terribles, de pérdidas, de golpes que no esperaban, y que esto ha afectado sus vidas y que los ha hecho encerrarse en sí mismos. Y Dios en esta mañana te dice, es el tiempo de salir. Enfrenta ese temor. Yo estoy contigo. Ha llegado el momento de ser libre. Dios es un Dios que sana. Tú eres de esa generación que tiene que vencer el temor.
Y tal vez esta pandemia ha hecho revivir muchos temores en tu vida. Pero hay que enfrentarlos, así como los enfrentó Gedeón. Y Gedeón mata a estos hombres. Y lo curioso es que él le dice, si ustedes hubiesen perdonado a esos hombres, a mis hermanos, él les jura y les dice, vive Jehová, que yo les perdonara la vida hoy. Así afectó esto a Gedeón, la pérdida de sus hermanos, que él hubiese sido capaz de perdonar a estos reyes si ellos hubiesen perdonado a sus hermanos. Lo golpeó su vida y lo hizo meter en cuevas. Pero ha llegado el tiempo de salir. Ha llegado el tiempo para ti, hermano, de salir de ahí. ¿Qué ha sido eso que ha afectado tu vida? Pídele a Dios que te lo revele. Pídele al Espíritu Santo que te lo revele y pídele ser libre. Y lo último con lo cual quiero terminar en esta mañana es que Gedeón le dice a su hijo Jeter que mate a estos dos reyes. Pero su hijo no lo pudo hacer. No fue capaz de sacar su espada porque era aún un muchacho. ¿Sabe qué nos dice esto? Y es que cada generación tiene que enfrentar sus propios temores. Que cada generación de la mano de Dios tiene que enfrentar sus temores y vencerlos. Hoy Dios nos está llamando a ser esa generación que venza el temor. Y dice Jueces 8:28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Esta generación ha vencido el temor. Las generaciones que vienen tendrán que vencer sus propios temores. Ha llegado el tiempo de vencer tu temor. Ha llegado el tiempo de vencer mis temores. Y el Señor nos dice, yo estoy contigo. A ti, varón esforzado y valiente. Sí, a ti que ahora mismo tienes miedo. A ti, mujer esforzada y valiente, que ahora mismo tienes miedo, pero que Dios te dice, camina conmigo. Te envío yo. Enfrenta tus temores. Yo estaré contigo. Yo te doy la victoria. Yo te doy la victoria. Somos la generación que vence el temor. El Señor te bendiga hoy y siempre. No olvides compartir este mensaje, compartirlo con personas que están necesitando esta palabra. Si ha edificado tu vida, compártelo con alguien. 1000 bendiciones para ti. Somos la Iglesia Cristiana de Reconciliación, un lugar para empezar de nuevo. 1000 bendiciones.